Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de la tecnología en mi cole. Vamos a seguir con los videotutoriales de electricidad. En este caso, pues vamos a hablar de la diferencia potencial y para eso vamos a ver unas diapositivas y también luego vamos a ver un pequeño experimento, una pequeña práctica que creo que os va a ayudar, ¿vale? Pues como siempre voy a ocultar la webcam y empezamos con la explicación. Mirad, ¿recordáis, bueno, lo que hemos estado hablando de electricidad estática en el videotutorial anterior a este, en esta misma serie? Que decíamos que teníamos cargas positivas y cargas negativas, ¿vale? La idea es que la circulación de corriente tienden a equilibrarse, o sea, tienden a desplazarse una hacia la otra como harían dos imanes, tal y como explicamos. Pues bien, aquí aparece el concepto de diferencia de potencial, pero antes de explicar lo que es la diferencia potencial vamos a ver qué es el potencial y lo vamos a sacar del contexto de la electricidad. Algo tiene potencial cuando es capaz de hacer algo. Me explico. Nosotros, por ejemplo, los profes, cuando decimos, pues esta aplicación informática tiene mucho potencial, este equipo de fútbol de alevines tiene mucho potencial, este alumno de música tiene mucho potencial. Lo que estamos queriendo decir con eso es que ese alumno, ese equipo, todo eso que estamos hablando, va a ser capaz de hacer algo, aunque todavía no lo está haciendo. ¿Vale? Entonces, un alumno que tiene potencial, un alumno de música que tiene potencial de música, significa que hoy día ya se le ven maneras para que si sigue practicando y sigue trabajando, sea capaz de ser un gran músico. Pues bien, esa capacidad de hacer algo, si lo comparamos con dos momentos puntuales de cuando el alumno está aprendiendo a cuando ya ha aprendido, establecemos una diferencia de potencial, ¿vale? El alumno cuando no sabe nada tiene mucho potencial de aprender, el alumno cuando ya lo sabe todo tiene menos potencial de aprender, porque ya lo sabe todo. Pues bien, esa diferencia de potencial, que la estoy explicando aquí un poco fuera del contexto de la electricidad, se aplica también a la electricidad. Cuando dos cargas son muy distintas en valor, una muy positiva y otra muy negativa, la diferencia entre ambas implica que se puede hacer algo con ellas, ¿vale? Pues bien, aquí tenemos este ejemplo que prácticamente también nos valdría para explicar los vasos comunicantes de mecánica. Tenemos un depósito con agua, vamos a decir que es agua, o un material, y otro con menos material. Y en medio hemos puesto, bueno, una llave de paso que hay aquí y una hélice. Está claro que si esto fuese agua, se vendría el del depósito A, se vendría a completar el depósito B, ¿verdad? Por la gravedad, sencillamente por su masa y su peso, haría que tendiesen a equilibrarse, ¿vale? Esto no solo pasa cuando estamos al mismo nivel, porque aquí hay una diferencia de potencial, aquí hay mucha más agua que aquí, hay más energía que aquí, por lo tanto tienden a equilibrarse. Está marcando aquí una diferencia de 220, ¿vale? Eso implicaría que este puede tener 0 y este 220, o este tiene 20 y este 240, y la diferencia son 220, ¿vale? Esa diferencia de potencial, que en algunos libros de texto la vais a encontrar como DDP, también nosotros la conocemos como tensión o voltaje, ¿vale? La vamos a representar por la letra V y la vamos a medir en voltios. Igual que la distancia se mide en metros, pues la tensión se representa por la letra V, que es la que usaremos en las ecuaciones, y la vamos a medir en voltios, ¿vale? Entonces, esto es lo que marca el que podamos hacer un trabajo, porque pensad que si yo pongo aquí una hélice, ¿vale? La fuerza del agua va a mover esa hélice y con esa hélice ya tengo un movimiento y estoy aprovechando la energía que tiene el agua, pero por haber esa diferencia. Si no hubiese diferencia no se movería agua, ¿vale? Evidentemente en una pila también vamos a tener un lado positivo y otro negativo. Precisamente por haber esa diferencia de potencial vamos a tener circulación de corriente, ¿vale? Bien, en un circuito eléctrico, vamos a meternos ya con la electricidad. Necesitamos que el camino sea cerrado, es decir, que la energía salga del polo positivo, y ese es el sentido que siempre vamos a coger, va a salir del polo positivo, va a pasar por los elementos que tenga que pasar y tiene que llegar al polo negativo. Si no llega, no hay circulación de corriente, ¿vale? Tenemos que generar un camino cerrado. En este caso, como el interruptor está abierto,
digamos que está rompiendo el camino. Si esto fuese una tubería de agua, aquí tenemos una llave de paso que estaría cerrada y por lo tanto esto que es una bombilla no se encendería. Si nos vamos a este caso de la derecha, que veis que el interruptor ya ha cambiado de forma, ¿vale? Tengo el interruptor cerrado, ya tengo tensión. La tensión está, digamos, ahora se ha hecho cero aquí porque está pasando la corriente. Y en este caso no sé si se aprecia porque el amarillo de la bombilla sobre el blanco se ve regular, pero se ve, la bombilla está encendida. Pero repito, tenemos que tener un camino cerrado de corriente. Si no es así, no tendríamos circulación de corriente. Y por último, antes de que veamos el experimento, ¿cuáles son los elementos básicos de un pequeño circuito eléctrico? Estamos hablando de circuitos eléctricos básicos, ¿vale? Pues vamos a tener o necesitamos un generador, que aquí evidentemente es la pila. Vamos a necesitar unos conductores por donde circulen los electrones, esa corriente eléctrica, que en este caso son los cables, ¿vale? Y vamos a tener receptores, que en este caso es una bombilla. ¿Quién recibe la energía eléctrica para transformarla pues, en luz o con otro tipo de receptores en movimiento, en calor, diferentes formas, ¿vale? Y, hombre, por supuesto necesitaríamos elementos de mando, que en este caso un interruptor para controlar la corriente, ¿vale? Eso sería lo que nos vamos a quedar aquí. Ahora vamos a ver voy a mostrar ya la cámara. Vamos a ver ahora otro pequeño vídeo dentro de este vídeo con un pequeño experimento para que veamos también un poquito de la explicación de esa diferencia de potencial. Para eso pues voy a silenciar el audio y vemos el vídeo, ¿vale? Bien, pues vamos con el experimento. Mirad, como hemos hablado antes del potencial, la diferencia potencial y demás, vamos a demostrarlo con este experimento. Nosotros ya hemos dicho que el potencial es la capacidad de hacer algo, ¿vale? De hacer un trabajo, de hacer cualquier tipo de cosa. Cuando decíamos, este chaval tiene potencial o esta chavala, pues lo que queremos decir es que va a ser capaz de hacer muchas cosas. Todavía no es capaz de hacerlas, pero va a ser capaz de hacer muchas cosas. Mirad, para este experimento yo lo que tengo aquí son dos botas de enjuague bucal. Uno tiene agua, no sé si se aprecia, está completamente lleno, y el otro no tiene nada. Y están unidos mediante un macarrón, ¿vale? Aquí tengo un soporte, que bueno, en concreto son 3 marcos de fotos. La idea es provocar esta altura. Ahora mismo, este bote, que bueno, los tengo tapados para, digamos, impedir que el agua pase de un lado a otro. Lo que yo quiero que entendamos es que al haber una diferencia de potencial entre el agua que va a estar, o el bote que va a estar aquí abajo, y el que va a estar aquí arriba, que es el que va a tener el agua, al existir esa diferencia de potencial, se va a establecer una circulación de corriente, ¿vale? Que en este caso es agua, lógicamente. Recordad que esto lo estamos viendo desde el punto de vista de la electricidad. Pues bien, esa diferencia de potencial entre la parte de abajo y la parte de arriba es lo que nosotros en electricidad vamos a llamar tensión o voltaje y lo vamos a medir en voltios, ¿vale? Llevándolo a una pila, nosotros sabemos que una pila tiene un lado positivo y un lado negativo. Pues eso es una diferencia de potencial, ¿vale? Pues bien, vamos a demostrarlo. Voy a subir esto aquí arriba. Vemos que todavía no pasa absolutamente nada, no se está transfiriendo agua de uno a otro. Voy a quitar los dos tapones para que empiece la circulación. Veis que ya ahí empieza a pasar un poco, por el poco aire que tenía. Y en el momento que quito este, vemos cómo se llena bastante rápido, ¿vale? Conforme se va llenando, la diferencia de potencial se va igualando, entonces cada vez se llena más despacio, que es lo que está pasando justamente ahora, ¿vale? Hasta que llega un punto en que ya casi se detiene. Y os aseguro que no es porque el tubito esté por encima del agua y no le cuele el agua. Sí está por debajo del nivel del agua, o sea, tiene agua, el tubo tiene agua, ¿vale? Como veis no hay aquí burbujas de aire. Pues bien, eso significa que ya el potencial se ha igualado y por lo tanto ya no va a hacer más trabajo, no va a ser capaz de generar trabajo. Si en este tubito yo hubiese puesto una turbina, una hélice, con las aspas o los álabes, que también se le llaman, esas aspas se van a ver movidas por la fuerza del agua al caer y va a ser capaz de generar cierto movimiento, que luego ya veremos cómo se convierte en energía eléctrica, ¿vale? Pues bien, ahora tenemos distinto potencial, lo que pasa es que se ha igualado. Si yo ahora bajo esta botella, este bote, abajo,
el potencial debería de ser el mismo, ¿verdad? Porque tenemos la misma altura. Pero en este bote tengo más energía acumulada que en este, por lo tanto deberían tender a igualarse, ¿vale? Si pongo los dos al mismo nivel, se tienen que igualar. Vamos a verlo. Vamos a dejar. Y veis cómo están perfectamente igualados. Esto que podría servir para mecánica, para el sistema de vasos comunicantes, que también lo es, yo quiero hacer especial énfasis en el tema de electricidad. En el momento que se iguala el potencial, no hay movimiento de agua, por lo tanto, no genera energía. ¿Vale? Si lo volvemos a subir, ganamos potencial porque estoy utilizando cierta energía para subirlo, por lo tanto, tengo esa circulación. ¿Vale? Pues nada más. Bien, pues espero que os haya gustado ese pequeño experimento y bueno, pues nos vamos a despedir ya y ya sabéis, si os ha gustado, pues me dais un me gusta, no olvidéis suscribiros y activar la campanilla de notificaciones para que estéis al tanto de los vídeos que estamos haciendo. ¿Vale? Pues nada más. Chao.